¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy les estoy trayendo el programa número 534. Los temas que vamos a ver son los siguientes. Análisis de la actualidad del consumo de la carne vacuna. Novillo del Mercosur, sus precios. El potencial del trigo en el norte argentino. El control de malezas al momento de la cosecha. Y la visita que realizara el gobernador Jorge Milton Capitanich a una hilandería en la localidad de Sáenz Peña. Las siguientes dos notas es un análisis sobre el consumo de la carne vacuna. Lo primero que vamos a analizar es el consumo en nuestro país. María Julia Ayaza nos habla al respecto. Bueno, en este informe nos hemos enfocado nuevamente en el consumo. Es algo que está muy en tema de discusión últimamente. Siempre hablamos de que el consumidor argentino se encuentra muy debilitado y es cierto, desde algún punto de vista, los salarios no se han recompuesto, el aumento de los precios general, la inflación realmente hace muy tediosa y muy cuesta arriba la compra. Pero la realidad es que tenemos que observar, a ver, realmente cuán débil es ese consumidor. Viendo, analizando distintas variables, es que en realidad el consumidor argentino, estamos hablando particularmente del consumidor de carne, de este bien, tiene una fortaleza que no se ve en el resto de los países. Estamos hablando de un consumidor que ha soportado el año pasado incrementos en el precio de la carne del orden del 75%, muy por encima de lo que fue la inflación, el aumento general de precios, un 36%, y una recomposición de salarios aún menor. Y aún así, el consumo, viéndolo año a año, no ha sufrido como se lo esperaba. Acabamos de conocer recientemente los datos de consumo doméstico oficiales, las cifras oficiales de consumo del mes de marzo, y nuevamente vuelve a sorprender este saldo consumible, como decimos. Ustedes saben que en este sentido hay que aclarar, el consumo doméstico no es una variable que se mide en forma directa, sino que es un residual de lo que es producción menos exportaciones. Esto es muy importante para entender la dinámica del consumo. Bueno, ese saldo volcado al mercado doméstico en marzo, dio un equivalente per cápita de 48,5 kilos de carne vacuna. Esto es muy similar a lo que se consumió en marzo del año pasado, incluso algo superior, y aún superior a lo que fue el consumo de marzo de 2019, en un contexto totalmente distinto, prepandemia. Entonces, ahí nos enfocamos de decir, bueno, es un consumidor que está dispuesto a resistir, que tiene una inelasticidad de demanda muy fuerte, soporta estos incrementos de precio y aún así está dispuesto a seguir manteniendo este volumen de ingesta. Entonces, cuando hablábamos de la forma de cálculo de consumo, yo decía, no es una variable que se mida de manera directa, sino que es algo residual, siempre es producción menos exportaciones. Es importante entender justamente la dinámica de estas dos variables. Está claro que el consumo de carnes a nivel mundial está dentro de una tendencia a una tendencia a la baja, lógicamente por justamente una tendencia al mayor reemplazo de carnes rojas por otras proteínas. Pero si miramos localmente, tiene una dinámica particular. Es decir, tenemos que ver a qué responde esto. Muchas veces decimos, ante una producción que claramente no ha podido despegar en los últimos años, en las últimas décadas, ya lo hemos analizado en varios informes anteriores, venimos con la misma producción de hace 30 años atrás, número más, número menos, pero el promedio no despega de los 3.300.000 toneladas. Entonces, es un juego de suma cero, una frazada corta, es decir, si queremos, obviamente, acompañar un contexto exportador creciente, indefectiblemente el consumo se resiente. En momentos en los que se quiere sostener artificialmente el consumo interno, bueno, los gobiernos tienden a justamente presionar la exportación. Ahora hace el análisis del consumo en los países vecinos.
claramente en los últimos años hemos visto una de los crecimientos de demanda externa más explosivos de las últimas décadas. Me refiero justamente a lo que fue la explosión de la demanda china. China ya venía incorporando, y obviamente estaba viendo incorporar mayor cantidad de carnes rojas, pero erupción de la peste porcina. Entonces, evidentemente esto es algo que irrumpió en el mercado y afectó al resto de los países exportadores de carne. Nadie estaba preparado productivamente para responder a este shock de demanda, y claramente el consumo doméstico Veamos un poco los datos de Argentina comparados con Brasil y Uruguay, justamente nuestros vecinos que compartimos también mucho en cuanto a hábitos de consumo. Vemos que el consumidor argentino fue el que ofreció mayor resistencia a la baja. Como bien decíamos, Argentina está en un proceso inflacionario muy fuerte. El año pasado tuvimos una del 36%, con un aumento de la carne del 75%, y aún así el consumo se retrajo solo un 2%, el consumo de carnes. En el caso de Brasil, que está también transitando por un proceso inflacionario similar al de la Argentina, con otra magnitud, por supuesto, el precio de la carne también aumentó fuerte para lo que son sus estadísticas, un 18% anual contra una inflación del 4,5%, también superando la inflación. Y sin embargo, allí el consumo se desplomó un 10%. En el caso de Uruguay estamos en un punto intermedio, cayó un 5% el consumo de carnes, pero aún con un precio de la carne que terminó deflacionado, es decir, con una inflación del 9,5% anual, el precio de la carne terminó cediendo en todo el año, en todo el 2020, un 4% aproximadamente. Entonces, vemos comportamientos muy dispares. Todos los consumos domésticos han sido afectados claramente por esta mayor demanda exportadora. Rodeo Vet, brindamos soluciones al productor ganadero con un servicio veterinario confiable. Aceptamos Mercado Pago y tarjeta tuya Pyme Rural. Haz tu pedido por WhatsApp 3624 61 23 71. Remates Ganaderos Chaqueños anuncia el remate de abasto, conserva e invernada a realizarse el viernes 21 de mayo en la Sociedad Rural Centro Chaqueño Machagay. Horario 14:30 horas, sin presencia de público general, solo compradores acreditados. Consignataria Iván O'Farrell, SRL. Organiza Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Remates Ganaderos Chaqueños anuncia el remate de abasto, conserva invernada a realizarse el viernes 28 de mayo en la Sociedad Rural del Zapallar, General San Martín, horario 14:30 horas, sin presencia de público general, solo compradores acreditados. Consignataria Iván O'Farrell, SRL. Organiza Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Remates Ganaderos Chaqueños anuncia el remate de abasto, conserva invernada a realizarse el viernes 18 de junio en la Sociedad Rural de Villa Bertet, horario 14:30 horas, sin presencia de público general, solo compradores acreditados. Consignataria Iván O'Farrell, SRL. Organiza Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Como todas las semanas, le traemos el informe de los precios del novillo en los países del Mercosur. En este informe, ustedes verán que hay un aumento generalizado de sus precios. El novillo gordo tuvo aumentos generalizados en el Mercosur. Todas las plazas operaron con alzas de 1 a 10 centavos, acentuando el alineamiento de los precios de la región. En casi 2 meses, la Argentina, Uruguay y Brasil se mantuvieron con cotizaciones muy cercanas entre sí. Las ganaderías extra-Mercosur también muestran una tendencia a la suba. Desde la última semana, las cotizaciones en dólares del novillo en los diferentes países del Mercosur tuvieron el siguiente comportamiento. Argentina, el novillo pesado y trazado se paga $3.67, un centavo más. La categoría sigue en falta, a pesar de que varias plantas redujeron sus programas de faena,
compensándolo con mayor demanda de vacas. En promedio, los frigoríficos aumentaron sus ofrecimientos en 2 pesos. El ritmo de devaluación impuesto por el Banco Central sigue reduciéndose, ubicándose en los últimos días en 1,5% en 30 días, cada vez más distante de la inflación. Uruguay, el novillo gordo de exportación tiene un precio de $3,74, también 6 centavos mayor en 7 días. La opinión de los consignatarios es que con un muy buen nivel de faena, continúa la buena demanda para todas las categorías, entradas ágiles y mercado firme. Brasil, el novillo gordo vale $3,83, 6 centavos más. Pese a una muy pequeña variación descendente en reales, la revaluación del 2% cuando el dólar pasó de 5,60 a 5,49 provocó esta alza en moneda dura. Paraguay, el novillo terminado cotiza $3,45, 10 centavos más que hace 7 días. Fue el aumento más fuerte de la región en la semana, en la plaza que es la más rezagada en valor. Esto ha permitido un mayor alineamiento de precios del bloque. El precio en la Argentina quedó 2% abajo del promedio ponderado de sus vecinos, mientras que los valores extremos de estos están a 11% de diferencia, 2 puntos menos que la semana pasada. En los últimos 49 días las cotizaciones de las 4 plazas se desplazaron levemente hacia arriba, con la característica de que los de la Argentina, Brasil y Uruguay se mantuvieron de manera muy estrecha entre sí. Solo Paraguay dibujó una V para recuperar sus valores y un poco más. Precio extra Mercosur. Se indican los valores de novillos terminados en plazas seleccionadas, expresado en dólares por kilo carcasa. Estados Unidos $4,24, Unión Europea $4,74, Australia $5,15. Al volver de la pausa vamos a ver una nota sobre el potencial del trigo en el norte argentino.